Y también bien importante saber que mi vida fue mi vida. La vida de mi hijo es otra. La vida de mi hijo ahorita es su vida. Si yo puedo separar eso, voy a tener un principio fabuloso. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Mirna de Plenium y hoy vamos a tener un tema bien interesante. ¿Por qué es tan difícil hablar con mis hijos adolescentes? ¿Qué opinas, Yale? ¿Por qué es tan difícil muchas veces hablar con nuestros hijos en la adolescencia? Mira, a veces confundimos que hay una mala comunicación con una actitud natural del adolescente. ¿Qué pasa con el adolescente? Pues está en una etapa para ellos, están buscando su propia identidad y buscan aislarse, buscan tener estos espacios reflexivos de introspección, de búsqueda personal, de identidad, de querer ser chavos independientes, de confiar en ellos mismos. Empiezan a irse más hacia afuera de la familia que adentro. ¿Por qué? Porque empiezan a darle más importancia a los grupos sociales. Claro. Buscan el pertenecer, el que sean aceptados por estos grupos. Entonces la familia la deja como a un lado. Entonces los papás creemos que el hijo no se quiere comunicar o que no nos quiere hablar o que no les importamos, cuando en realidad es un proceso que está viviendo el propio adolescente. No tiene que ver con nosotros como papás y ni tiene que ver con él, porque él también está igual de confundido y está adoleciendo este proceso que no sabe ni cómo acercarse a nosotros para compartirnos, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay barreras que con los mismos papás ponemos, que son el que crear expectativas acerca de lo que él tiene que ser o que tiene que hacer o el deber ser, ¿no? Entonces queremos que sea un chavo adolescente ordenado, que tenga una estructura, ¿verdad? Que tenga ciertos parámetros que nosotros pensamos que son los más sanos, como nosotros fuimos educados. Claro. Y resulta que no es lo que él está viviendo precisamente, porque empezando por su desarrollo de su cerebro, ¿no? Él no sabe qué está pasando en su cerebro. Y pasa que hay una parte del cerebro que es la corteza prefrontal, que es la parte de enfrente, y el sistema límbico. El sistema límbico donde están todas nuestras emociones y es como si fuera una orquesta misma. Imagínate que es una orquesta donde están las trompetas, el saxofón, el violín, el piano, todos los instrumentos, y la corteza prefrontal es el director de orquesta, pero no está. Porque esa parte no está madura. Claro. Entonces el desorden que vive el adolescente a su alrededor es lo que él está viviendo adentro. Claro. Entonces la falta de información del proceso y la madurez que está pasando el adolescente también es un bloqueo, o se cierra el canal de comunicación al no entenderlo. Al no entender al adolescente, porque es cuando empiezan los problemas. Porque me enfrento yo como papá a un adolescente que no escucha, a un adolescente que desobedece, a un adolescente que llega tarde, a un adolescente que está perdido, a un adolescente que tiene malas calificaciones, a un adolescente, infinidad de situaciones que los padres empiezan a enfrentar. Pero realmente, cuando no nos damos el tiempo, ¿sí?, y no estamos en ese contacto con ese adolescente que está adoleciendo y que está madurando y que no entendemos, es cuando empiezan los problemas. Es cuando no me puedo comunicar, porque creo realmente que yo estoy bien y él está mal, que lo que yo digo se debe hacer y no lo escucho. Entonces yo creo que es cuando empiezan todas estas situaciones, porque muchas veces las situaciones de no poderme comunicar son simples y sencillamente de no saber escuchar. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. El tema de la escucha es súper importante, porque aparte, son pocas veces las que el adolescente se acerca a querer compartir algo, porque tiene ese miedo como a la crítica, como al que a ver ahora qué me va a decir mi papá, qué rollo me va a echar, porque el rollo para ellos es como algo que no quieren saber de eso, ¿verdad? O qué consejo, o me va a hablar de cuando yo era adolescente, ¿verdad? Y se vuelve un tema muy cansado para ellos, no quieren escuchar. Entonces se acercan, fíjate, con todo esto que van cargando, con estos miedos, se puede decir, y
nosotros en primera instancia ya no queremos escuchar porque ya sé lo que me va a decir. Ya sé según yo. Ya sé lo que con lo que va a salir. O te empieza a platicar algo y no te empieza a gustar lo que te está compartiendo. Entonces tú ya tienes una barrerota gigante que ya no quieres escuchar. ¿Por qué? Por tus propios miedos, por tus propias creencias, porque tú vienes de una historia familiar distinta a la que él viene, en una época distinta a la que nosotros vivimos. Entonces ponemos esta barrera y ¿qué hace el chavo? Se aleja más. Totalmente. ¿Qué pasa cuando escucho? Cuando sí escucho y estoy en una presencia consciente de escuchar y sí notar qué está pasando conmigo cuando estoy oyendo algo que no me gusta, pues quizás estoy sintiendo enojo, quizás estoy sintiendo angustia, miedo, pero nada más notarlo y saber que eso tiene que ver conmigo, no con él. Entonces ya conecto, habla, comparte. Y si te das cuenta, en ese compartir, los chavos empiezan a resolver sus propias situaciones, porque tuvo este espacio seguro, de aceptación incondicional, sin juicio, y que pues viene la autoconfianza, de decir, pues estoy chido, ¿verdad? Sí puedo hacerlo. Empieza a confiar en sus propios recursos, porque los papás no empezamos a decirle que hagan y a resolverle la vida, y hay una autoestima fortalecida, que en la adolescencia es básica y súper importante. Fíjate que ese tema de la autoestima básica tiene que ver mucho también con cómo vengo yo educando. ¿Estás de acuerdo? Muchas veces ese educar tiene que ver, como tú dices ahorita, conmigo, cómo quiero, qué quiero que sean, qué expectativas. Y muchas veces limito esas alas de un niño y llega a la adolescencia y no sabe cómo volar. Porque definitivamente yo lo fui guiando de una manera apretada, difícil, controlada, y llega una situación en que él ya no quiere ser, y no me di cuenta que lo fui llevando por ese camino. Y también bien importante saber que mi vida fue mi vida. La vida de mi hijo es otra. La vida de mi hijo ahorita es su vida. Si yo puedo separar eso, voy a tener un principio fabuloso. Porque además comprenderle a él que venimos de épocas diferentes, de generaciones diferentes, y sobre todo que nuestros valores son diferentes. Eso como padres es bien complicado comprenderlo, porque nosotros fuimos educados, por decir ciertas generaciones, en el autoritarismo, en el individualismo. Antes nuestros padres tal vez te decían, tienes que hacer esto, y lo hacías sin preguntar, sin renegar, sin cuestionar. Hoy en día los chavos tienen un poder que antes nosotros, como chavos cuando vivimos, no lo tuvimos. Y es una cosa que muchos papás no se dan cuenta, que es simple y sencillamente información. Ellos tienen el poder de la información. Están viviendo una época actual que no vivimos, y ellos tienen acceso a una información ilimitada. Y eso a los padres muchas veces nos da miedo. Nos sobrepasa. Claro. Como padres. Claro. Porque el hijo llega y te dice algo que tú tal vez tenías en otro concepto, otro conocimiento, de otra forma, y resulta que el hijo trae otra verdad. Y no es que esté mal, está informado de otra fuente. Exacto. Y para nosotros en nuestra época, nuestros padres tenían la verdad absoluta. Exacto. Lo que dijera mi padre o mi madre era lo que se debía hacer. ¿Por qué? Porque ellos eran los de la experiencia, los que tenían la sabiduría y los que sabían. Pero no hay que confundir esto con autoridad. Nosotros como padres no podemos perder nunca la autoridad ante nuestros hijos. Nuestros hijos no son nuestros amigos, son unas personitas que necesitan guía. Sí, y de hecho, mira, los chavos te piden límites a gritos. Claro. O sea, los chavos como no tienen esta parte de la prefrontal madura, que es la que toma la decisión, la que tiene una estructura, la que te dice vas bien o vas mal, ellos por eso son tan extremos, por eso buscan la emoción, por eso las parrandas, por eso los deportes extremos, porque ellos están viviendo totalmente en la emocionalidad. Entonces, ellos piden a gritos límites, pero a veces pensamos que el poner límite nos va a alejar de nuestro hijo. Y si viéramos que nos acerca, porque se sienten cuidados, se sienten vistos, se sienten acompañados.
Ahora, el límite es importante cómo ponerlo, Exacto. ¿no? ¿Desde Exacto. dónde viene el límite? ¿Desde la confianza o desde el miedo? ¿No? Entonces, puedo yo confiar en él, en que si yo estoy siendo congruente en mi vida y está viendo cómo yo pongo límites en mi vida, él también los va a poder poner. Si yo digo que no a ciertas cosas como papás, él también va a aprender a decir que no. Entonces es un trabajo personal bien fuerte. Bien fuerte. Ah, claro, porque la adolescencia es una etapa en que nosotros nos sentimos más confrontados. Confrontados totalmente. Ajá, claro. Confrontados, y no olvidar que también como padres somos guías. Es muy difícil para un hijo cuando yo le digo a un hijo, no debes fumar porque es malo para ti y es malo para la salud, y se lo estoy diciendo fumando un cigarro. Entra aquí la incongruencia total Claro. de mi pensar, mi sentir y mi ser. Pues no me gritas. No me grites con un gritón, el pobre chavo. Exacto. ¿Qué me estás mandando el Exacto. mensaje? Y Einstein tiene que me encanta esta frase que dice, el ejemplo no es una forma de educar, es la única. Es la única. Es la única. Entonces también la adolescencia como papás nos invita a crecer. Claro. O sea, y a veces ese crecimiento puede ser doloroso, pero también puedo yo también vivir una vida más plena y decir, mi adolescencia ya pasó, porque a veces nos volvemos más adolescentes que ellos cuando Claro. tenemos que tener estas confrontaciones. Y me empieza a pelear a la par. Entonces el adolescente se pierde y dice, ¿dónde está mi papá? Exacto. Yo no quiero un amigo, una amiga que se viste igual que yo y que es súper cool. No. Yo necesito tener unos papás que me pongan límites amorosos. Límites, guías y, como dices ahorita, el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo, porque muchas veces dudamos que nuestro ejemplo sea una guía y es la principal. Exactamente. Entonces es muy importante no perder eso de vista y saber que con la congruencia, con la comunicación, podemos lograr que ese adolescente que desde mi punto de vista no me escucha, por algo no me está escuchando. ¿Quién tiene que trabajar en eso? Yo. Entonces, si pensamos ahorita en decir, podríamos decir, estas herramientas son adecuadas para decir, puedo lograr comunicarme bien con el adolescente. ¿Cuál se te ocurre así maravillosa herramienta para dejar? Mira, pues de acuerdo con Carl Rogers, que es como el padre de la psicología humanista, ¿no? Que es lo que vemos aquí, trabajamos en Plenium, el desarrollo humano. Pues la psicología tiene 3 bases importantes o fundamentos, que es la congruencia, el ser a decir y pensar lo mismo, eso que tú dices, no grites y estás gritando, ¿no? Claro. No tomes y tú no sabes poner límites o no sabes decir que no, etc. Ese tipo de ejemplo que nosotros estamos dando es súper importante para el chavo. ¿Qué es lo que está viendo en la familia como núcleo principal? Claro. Y después, bueno, la aceptación incondicional, el ponerles expectativas a nuestros hijos puede ser una carga muy fuerte para ellos. El decir es que yo era así y tú y yo a tu edad era diferente, como tú dijiste ahorita, hay un salto generacional enorme. Totalmente. Entonces, no tener expectativas para que no se convierta una carga en ellos y no pierdan la confianza en ellos mismos, de que no hice lo que mi papá esperaba de mí, Exacto. lo defraudé y vivir con culpas. Y es una carga terrible para los chavos eso. Claro, y no Terrible. desarrollan su potencial, lo dejan a un lado totalmente y no confían en ellos mismos, Exacto. teniendo todos los recursos que tienen. Entonces desde ahí la confianza y esta aceptación. La empatía, súper importante, ponerme en el lugar de él. La empatía de estar en cuanto a la escucha y lo que está viviendo. O sea, realmente es una etapa de mucha confusión. Nosotros podemos retroceder un poquito y decir, bueno, ¿cómo la viví yo para poderme poner en el lugar de él? Y vivir, fíjate qué importante punto, vivir lo que está viviendo, porque muchas veces minimizamos sus problemas. Exacto. Y el típico que responde, ay, eso no es nada, no te preocupes, Total. pasará. ¿Y no te acuerdas cuando tuviste ese problema? Se te era un Del enamoramiento, Claro. de la calificación, de la situación, del problema De del la amiga amigo, que no te habla. de la amiga que no te habla, y tú, Claro. ay, no te preocupes, luego te va a hablar. Aguas, no minimicemos los problemas de Hay que nuestros validar. adolescentes. Validar. Hay que validar lo que está viviendo. Que validar se refiere a reforzar, a ser
que esa persona sepa que lo que está diciendo y haciendo vale. Claro. Vale. Que Y es valioso. Es valioso. Claro, lo que piensa, lo que siente, lo que hace, es valioso. Exactamente. Entonces, como herramientas podemos dejar estas 3 herramientas maravillosas, pilares maravillosos. Y una más que creo yo, mira, importantísima, es la compasión. La compasión. Ajá, que es un pasito más en la empatía. Como la compasión es este acompañamiento amoroso hacia el adolescente con todo el proceso que está viviendo. Okay. Y no se confunda con lástima, ¿no? Porque en realidad pues no, es un proceso que lo va a fortalecer, es ir un pasito más. Y la autocompasión hacia mí misma, hacia mí también, que me está removiendo todo esto que está pasando con este adolescente que de repente era su máximo yo y de repente ni me volteé a ver, porque es más importante la amiga. Entonces también como voltearme a ver y decir, pues sí, me duele, pero es parte de su proceso. Por supuesto. ¿No? Sin juicio, sin crítica, como algo muy amoroso que se puede dar para que el adolescente busque y crea su propia identidad a base de la confianza y no del miedo. Fíjate que es importante, a base de la confianza. Y si basa en esto, es un adolescente que va a poder despertar su potencial y vivir y volar y hacer grandes cosas, pero realmente porque está apoyado en la confianza de sus padres. Un adolescente necesita confiar que tiene el apoyo de sus padres. Totalmente. Y para tener eso es muy importante lo que dijimos, aceptarlo incondicionalmente, tal cual es, como es, no comparaciones. ¿Sí? Él es un ser único e irrepetible. Exacto. Y así amarlo. Exacto. Con la congruencia, ¿sí? No estar diciendo y haciendo algo diferente porque mi hijo me está escuchando y no solo eso, me va a seguir los pasos. Exactamente. ¿Sí? La empatía, ponerme en su lugar. Realmente, a la hora que volteamos esa situación, y voltear no es nada más voltear la vista, es voltear con el corazón. Voltear con todos mis sentidos y ponerme en ese lugar, en ese momento y en esa circunstancia, no minimizarlo. ¿Sí? La compasión. Y la compasión. Porque con compasión y con amor, yo creo que la mayoría de las cosas se resuelven. Claro, y la autocompasión de voltearte a ver. De voltearte Porque a ver. es importante es, bueno, ¿desde dónde estoy yo educando a mi hijo? ¿Desde la reacción o estoy respondiendo? Una cosa es reaccionar y otra cosa es responder. Perfecto. Reacciono con mi impulso y me sale en enojo, o me volteo a ver y digo, a ver, esto tiene que ver conmigo y estoy pasando por esto y respondo. Es como esos espacios de silencio súper importantes que tenemos que darnos para invitar a una relación más sana y una buena comunicación con nuestros hijos. Porque sí la hay, no quiere decir que hay una comunicación siempre mala con los adolescentes porque están en esa etapa. Claro que existen relaciones preciosísimas entre padres e hijos. Claro que se dan. Totalmente se da. Nada más. Y si por alguna razón algunas personas están pasando por situaciones muy complicadas con sus hijos, que sepan que hay muchas cosas que pueden hacer. Nada más necesitan moverse de su zona de confort, atreverse. ¿Y qué es este atreverse? Hay cursos, hay talleres, hay pláticas, terapias, hay tantas cosas que podemos ofrecerles aquí en Plenium. Acérquense a nosotros, compartan con nosotros, de hecho traten de interactuar con nosotros y realmente nos interesan sus preguntas, nos interesa mucho qué opinan, si tienen alguna situación. Lo que queremos es acompañar a las personas y que sepan que hay soluciones hermosísimas y que la adolescencia pasa. Hay que tratar de vivirla y aprovecharla y abrazarla. Claro. Porque cuando estemos ya con hijos adultos, vamos a decir, ¿por qué no lo hice? Vamos a hacerlo hoy. Exactamente. ¿Te parece? Perfecto, me parece. Bienvenidos al cambio. Exacto, bienvenidos al cambio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, interactúen con nosotros y espérenos en nuestros nuevos temas. Gracias. Gracias.